Recuerda siempre que todos nosotros, y tú y yo especialmente, descendemos de inmigrantes y revolucionarios. Franklin Delano Roosevelt. Hola gente, bienvenidos a Platicando con Cami. Yo soy Cami y hoy vamos a embarcar en una nueva aventura. Como estudiante de Relaciones Internacionales, hay un tema que siempre me ha generado muchas preguntas: la migración de América Latina hacia Estados Unidos. Muchas veces escuchamos opiniones muy fuertes en redes sociales o en las noticias, pero pocas veces nos ponemos a analizar profundamente este fenómeno. Por eso, en este video responderé a 3 preguntas esenciales que yo me he hecho acerca de la migración. ¿Por qué migran las personas? ¿Es realmente necesario migrar? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que enfrentan? Y sobre todo, quiero abordarlo desde una mirada más analítica, entendiendo las causas y consecuencias dentro del sistema internacional. ¿Por qué migran? Cuando se estudia la migración, nos podemos dar cuenta que la migración no ocurre por una sola razón. No es tan simple como buscar el sueño americano o cambiar de residencia. Hay muchísimos factores que van y muchísimo contexto que se va dentro de la cabeza de un migrante. Primero, el factor económico. La diferencia salarial entre países como Guatemala, Honduras, El Salvador o Venezuela y Estados Unidos es enorme, porque como nosotros vamos a comparar la potencia número 1 económica mundial con un país tercermundista de Latinoamérica. Para muchas familias, migrar significa multiplicar por 3, por 4 y hasta por 10 veces el ingreso que podrían obtener en su país de origen. Y algo que me parece bastante interesante es que las remesas que envían los migrantes representan una parte fundamental de la economía de varios países centroamericanos. Y en Guatemala es el factor más esencial y principal para la economía, porque sin remesas el país se derrumba. Pero no todo es dinero. También están los factores de seguridad. En algunas regiones la violencia y el crimen organizado influyen directamente en la decisión de huir. Hay personas que no migran porque quieren progresar, sino porque quieren sobrevivir. Y como lo sabemos, el ser humano es un ser sobreviviente. Y últimamente otro elemento que se estudia muchísimo, que se ha dado mucho contexto sobre eso, es el impacto del cambio climático. Sequías, huracanes, pérdidas de cultivo y demás. Todo eso también empuja a las personas a desplazarse. Es crítico si hay una pérdida de cultivos, porque los agricultores no pueden vivir de eso si hay una pérdida. Algo que considero importante es usar los términos correctos. No es adecuado llamar ilegales a las personas. En relaciones internacionales aprendemos que el término correcto es migrante en situación irregular o solicitante de asilo, dependiendo del caso. Entonces, el lenguaje es sumamente importante para dirigirte hacia un migrante. No puedes decirle eres ilegal, tienes que decirle llegaste al país de manera irregular o regular, dependiendo de su situación, porque refleja cómo entendemos nosotros este fenómeno y cómo nosotros le damos el lugar que merece esta gente. ¿Es necesario migrar? Esto es probablemente la pregunta más difícil que nos podemos hacer, porque desde una posición muy cómoda, de clase media alta, clase media baja incluso, y clase alta no digamos, podemos muy fácil decir, ay no, que consigan trabajo en su país de origen, pero no es tan fácil. No es tan fácil conseguir un negocio, una empresa, un lugar donde te quieran aceptar. Acá en Guatemala tenemos muchísimos peros. Yo, siendo una persona de 18 años, a veces voy a pedir un trabajo y me piden 5 años de experiencia. Yo no estoy trabajando desde los 13 años, pues. Y a la gente mayor de edad o incluso las personas de 50 años es muy difícil conseguir empleo, porque acá en Guatemala es una población joven, pero no da la oportunidad a los demás, no le da la oportunidad a la gente mayor. Entonces, desde el punto de vista legal, ningún país obliga a alguien a irse. Pero cuando analizamos las condiciones estructurales como desigualdad, falta de empleo, inseguridad, también entendemos que muchas veces no se trata de tomar una decisión completamente libre.
En la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 26 consta en libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Esto dice que ninguna persona puede ser negada la salida del país. Entonces, es muy importante que entendamos que la Constitución Política de Guatemala consta en que a nadie le podemos quitar el derecho a migrar, a nadie. En clase nosotros hemos discutido mucho la tensión entre dos principios, la soberanía de los estados y los derechos humanos. La soberanía de los estados, ustedes saben que un estado que no sea soberano no es un estado, y los derechos humanos son esenciales para todos los países, para todos los estados. Cada país tiene derecho a proteger sus fronteras, pero también existe el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida o protección internacional. Y a esto viene el artículo 26, libertad de locomoción. La migración entonces se convierte en un punto de encuentro y a veces de conflicto entre esos dos principios. Ventajas y desventajas. Algo que me parece clave es entender que la migración no es completamente positiva ni completamente negativa. Tiene de ambos contrapesos. Entre las ventajas claramente están las oportunidades laborales, el acceso a mejores servicios y la posibilidad de enviar remesas que cambian la vida de familias enteras, y más en el área rural de nuestro país. Pero también hay costos altísimos. El viaje puede ser peligroso y costoso, los coyotes son carísimos, muchas familias se endeudan para financiarlos. Además, esta separación familiar es un fenómeno muy grande y un problema grande, porque separas familias, padres de hijos, abuelos de nietos, etc. El choque cultural y en algunos casos la discriminación. Ahora en Estados Unidos hemos visto más discriminación desde hace muchísimos años, y esto también le quita el poder, el sueño americano. Desde el punto de vista del país de origen, las remesas ayudan muchísimo a la economía, pero también puede haber pérdida de talento joven, de mano de obra, fuga de cerebros. Y desde la perspectiva del país receptor, se fortalece la fuerza laboral y la diversidad cultural, pero también surgen debates políticos muy intensos. Como estudiante, lo que más me llama la atención es cómo un fenómeno humano termina convirtiéndose en un tema central de campañas electorales y relaciones diplomáticas. Por ejemplo, muchos políticos de nuestros países latinoamericanos viajan hacia Estados Unidos a dar un tour político para que el grupo de migrantes que vive allá en Estados Unidos, que es enorme, pueda votar por ellos para que ellos gobiernen nuestro país. Consecuencias internacionales. La migración no es solo un asunto interno de un país, tiene impacto en acuerdos bilaterales, cooperación en seguridad y políticas regionales. De hecho, muchas decisiones migratorias influyen directamente en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Por eso, analizar la migración desde relaciones internacionales y como un ciudadano consciente de lo que está pasando, nos obliga a verla como parte de un sistema global desigual, donde las oportunidades no están distribuidas de manera equitativa. Personalmente, después de estudiar este tema, entiendo que la migración no es simplemente una noticia o una cifra o una estadística. Son decisiones difíciles, muchas veces dolorosas, que reflejan desigualdades estructurales profundas de nuestros países. Creo que más allá de las posturas políticas, lo más importante es informarnos, analizar con criterio y entender que la migración ha sido parte de la historia humana desde siempre. No hay origen definido de la migración porque siempre hemos tenido migración. Y probablemente seguirá haciéndolo mientras existan grandes brechas económicas y sociales en el mundo. Porque no buscamos lo utópico, buscamos lo digno para vivir. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este video. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse al canal para continuar esta aventura. Los espero para seguir la plática. Hasta la próxima.